Quiero llamar al orden a este cónclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Bueno, creo. NBC, estás aquí para escuchar, no para hablar. En un mundo sumido en el caos y la incertidumbre, donde las sombras acechan en cada rincón y el destino parece estar sellado por un destino inevitable. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Una nueva enfermedad. Nadie es inmune. Es como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo. Muy buenas, gente del barrio, bienvenidos. Hoy venimos apocalípticos. La humanidad de hace rato ya se encuentra en una especie de punto de inflexión, donde las profecías más oscuras y perturbadoras parecen estar cobrando vida. No puede ser una enfermedad inventada. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Aquí hay algo que estábamos guardando, pero no ha sido probado. En el sombrío panorama de hoy, las palabras proféticas de los visionarios más importantes parecen estar ahora mismo tomando un gran significado. Ven aquí, NBC. Bueno, ciertamente creemos en las pruebas, pero yo... ¡Guau! ¡Oh, sí! Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Y entre medias está la famosa serie de Los Simpson, una familia que, como todos sabemos, a lo largo de los años nos ha divertido mucho, hemos crecido con ellos, pero ¿qué hay de sus profecías? Ahora solo debemos culpar a algo que esté en todas las casas, algo a lo que el público le tenga miedo. ¿Qué terribles destinos aguardan a la humanidad? ¿Y qué señales debemos buscar en la oscuridad para prepararnos para el futuro que está por venir? ¡Rápido, muchacho! Debemos quemar todo lo que tocó el gato antes de que el virus nos vuelva paranoicos. Gente, nos vamos a meter hasta aquí, en el abismo de lo desconocido. Exploraremos los rincones más sombríos de nuestra imaginación y enfrentaremos como valientes las predicciones aterradoras de los Simpson. Prepárense para el escalofriante viaje de hoy, con un futuro incierto, con un toque de realidad un tanto abrumador. Solo en Barrio Oscuro TV. Predicción número 1. Eventos en el entretenimiento. Los Simpson predijeron eventos específicos en el mundo del entretenimiento, como la actuación de Lady Gaga en el espectáculo del descanso de la Super Bowl, en el episodio The Cartridge Family, emitido en 1997. El hecho de que los Simpson hayan predicho eventos dentro de este mundillo nos hace preguntarnos qué otras sorpresas nos esperan en la industria del cine, la música o la televisión. De nuevo nos recuerda que la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción. Predicción número 2. La fusión de empresas. Los Simpson también predijeron la fusión de dos gigantes empresas en el mundo del entretenimiento en 1997, cuando mostraron un cartel que decía 20th Century Fox, una división de Walt Disney Company, 21 años antes de que Disney adquiriera la Century Fox en 2019. La fusión de estos dos gigantes del entretenimiento es un recordatorio de lo impredecible que puede ser el mundo de los negocios, pero que de alguna manera es un hecho que ha surgido. ¿Qué otras sorpresas nos aguardan en el futuro? ¿Y cómo afectarán a nuestras vidas y nuestra forma de consumir contenido? Predicción número 3. La tecnología ponible y videollamadas. Otra de las predicciones de los Simpson fue cuando se presentaron dispositivos similares a los smartwatches en un episodio de 1994 y videollamadas en otro de 1995. Décadas antes de que estas tecnologías se convirtieran en elementos básicos de nuestra vida moderna. Es decir, videollamadas por WhatsApp e Instagram, pero mucho antes de que esto se nos pasara por la cabeza y llegara a nuestras vidas. Es fascinante cómo en esta serie se han visualizado tecnologías que ahora podemos dar por sentadas. Todo esto nos hace reflexionar sobre el rápido avance de la tecnología y sobre cómo está moldeando nuestras interacciones diarias. Predicción número 4. La crisis sanitaria mundial. De nuevo, en otro polémico episodio, presentaron una predicción inquietante sobre una crisis sanitaria global en el episodio de 1993, donde se discutía un virus de la gripe que se originaba de Asia y se propagaba rápidamente por todo el mundo. No vamos a decir el nombre por temas de políticas con la plataforma, pero ustedes saben de más. La predicción de una crisis sanitaria global nos muestra que incluso en el mundo del entretenimiento hay señales que no podemos ignorar.
Nos desafía a estar preparados y a tomar medidas para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos, porque nunca sabes cómo se van a poner las cosas de un día para otro. Y predicción número 5, el presagio del brote del ébola en 1997. Aunque el virus ya se conocía antes de la emisión del episodio, su mención específica en el gran brote posterior, años más tarde, fue una coincidencia escalofriante. La capacidad de los Simpson para anticipar eventos globales como brotes de enfermedades nos recuerda la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad en un mundo cada vez más interconectado. Y ahora, al reflexionar sobre todas estas predicciones de los Simpson, surge una pregunta inevitable. ¿Estaba todo planeado desde el principio? Papá, te llegó esto por correo. ¿Creen que todo esto es casual? Sargento, seguimos recibiendo órdenes de dejar ganar al virus. Debe ser día de clases. ¡Que pongan las armas! Bien, vamos a hacer algo de pus. O tal vez ya nos lo advirtieron con mensajes subliminales y sutiles imágenes de todo lo que se venía. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. Han sido varios críticos y expertos que nos han comentado sobre todas estas situaciones, y de hecho estos añaden que nada es casualidad y que actualmente nos enfrentamos a un panorama lleno de incertidumbre, con señales alarmantes sobre un posible nuevo orden mundial y su gran dominio. Caballeros, el último miembro de nuestra cábala. ¿Conde Chocolatín? Creí que quería abandonar su adicción. ¡Soy un monstruo! No me mires. Homero, necesitamos que nos ayudes a introducir azúcar del sur de la frontera. Ah, ¿se refiere a Tennessee? No, de la isla de Santa Glucosa. ¡Qué época! Y más eventos profetizados por varias series y películas. ¡Epa! ¡Epa! ¡Atrapados para siempre! Se volvió realidad todo. Gente, la cosa se viene seria. Oiga, amigo, tarde o temprano alguien vendrá y descubrirá todo esto. No se preocupen por eso. Encontramos la forma de quitarlos del mapa. Por supuesto, desde aquí, te invitamos a que nos compartas tus comentarios y tus reflexiones. Aquí sí les leemos. Díganos cómo ven todas estas teorías y también la situación, y sobre cuál fue la situación de los Simpson que te caló más hondo. No olvides dejarnos tu like y compartir con tu gente cercana para que así este pequeño canal salga adelante en el mundo de YouTube. Suscríbete y toca la campanita para estar al tanto de más contenido variado y apasionante. Juntos seguiremos viendo el mundo sin filtros y analizaremos lo que nos depara el futuro. Bienvenidos a Puerto Niebla, lugar de nacimiento de la sopa de almejas verdes, cementerio, días de pocas noticias y ESPN, juguetería, galletas de sandía, amada esposa secreta, amado bote. Y recuerda que aquí, en Barrio Oscuro TV, nos enfrentamos a la cruda realidad con valentía. Por eso, si la cosa viene bonita o fea, ya lo saben, se lo contamos tal cual. Gente del barrio, nos vemos en próximas entregas, donde el apocalipsis y la realidad volverán a encontrarse. ¡Nos fuimos! Sí, quiero 37 dosis de su jarabe contra la influenza. Una para mí, otra para Smithers y el resto para mis perros. Dele lo que quiere, es el único que paga impuestos. Pero, señor alcalde, estas personas esperaron en fila y los perros no contraen la enfermedad. Me verán tomarla y querrán un poco. No es así, no es así, mi perrito hermoso. Señor, tal vez debamos irnos de aquí antes de que la gente se enoje. Sube al auto, yo conduzco.